Generalmente la gente cree que los movimientos se acaban y no, dejan una gran huella que se retoman por otros movimientos. No, sin el 68 no se entiende el 88. Y sin los 70s y 80s de insurgencias obreras, campesinas y populares, no se entiende el 88. Entonces somos producto generacionalmente, evidentemente, de las lecturas de los 60s y los 70s en términos genéricos, de la música, de la pintura, del cine, de las ganas de gritar, digamos, ¿no? Y así fue que nos dijeron nuestros más antiguos principales, es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. Hecho esto, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, ya no serás tú, ahora eres nosotros. En el archivo fotográfico del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista hay verdaderas maravillas fotográficas, verdaderas imágenes de lo que ha sido la izquierda, como ocurre con esta fotografía de José Allen. José Allen fue el primer secretario general del Partido Comunista Mexicano. Hoy vamos a contarles a ustedes, vamos a compartir con ustedes una investigación que hemos realizado sobre lo que ocurre con la izquierda en México. ¿Qué ocurre con la izquierda en México después del movimiento de 1968? Pues había una doble vertiente desde mi punto de vista. Por un lado el viejo marxismo, que todavía en esa época pues era la gran promesa, y bueno, esa cosa ambigua que se llamó la Unión Soviética en muchos marxistas que estaban dentro del movimiento del 68, pues todavía tenía sentido. Y por otro lado las corrientes libertarias, anarquistas, que son las corrientes, yo creo, que han sido la base fundamental, más que el viejo marxismo, para los movimientos sociales modernos, los que están ahora presentes. Después del movimiento estudiantil popular de 1968, hubo grandes cambios, por un lado, en la concepción de la educación agrícola superior, particularmente en la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo. Empieza por pensarlos como una generación de jóvenes que se dedicó a recuperar los espacios públicos que les estaban arrebatados, los espacios de expresión, los espacios de juntarse, de organizarse y de luchar por las libertades, de luchar también por la dignidad, ¿no? Y entonces creo que eso pues es algo que va a ser siempre. Hay un término poco considerado dentro de la academia, ¿no?, que llamaríamos como educación sentimental, que somos todas aquellas emociones, lecturas, visiones, observaciones, sabores, sorpresas que la vida te va dando. Y sin lugar, evidentemente, somos un país agraciado de pronto porque en el 37 viene un exilio español que viene a reconstruir una historia en este país con lecturas de León Felipe, de Garfias, de muchos exiliados. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y que nos van configurando una idea de país, una idea de necesidad de ser rebeldes, una idea de necesidad de abrir puertas ante una cerrazón oficial, ¿no?, que se imponía y que poco a poco ibas picando piedra.
Entonces somos producto generacionalmente, evidentemente, de las lecturas de los 60s y los 70s en términos genéricos, de la música, de la pintura, del cine, de las ganas de gritar, digamos, ¿no? Desde el 68, por primera vez después de la revolución de 1910-1920, por primera vez el sistema político mexicano, esa democracia imperfecta, ese régimen que parecía un milagro para otros países latinoamericanos convulsionados y demás, encontró su horma, ¿no? Su talón de Aquiles. Quedó claro a partir de ese momento que los mexicanos no queríamos ese régimen y que no solo no queríamos ese régimen, sino que lo queríamos cambiar. Bueno, yo creo que hubo una desbandada, ¿no? Unos terminaron decepcionados, por desgracia, se nos murieron en el camino, ¿no? Alcoholizados o deprimidos, ¿no? Mucha de gran altura. Otros se asimilaron a un proceso democrático. Y muchos otros, como dices bien, Víctor, se empezaron a ir a otros movimientos, ¿no? Radicales, ¿no? Pues tenemos la Liga 23 de septiembre. Y yo creo que hay que mirar el EPR, hay que mirar al propio zapatismo. Muchos de ellos fueron a insuflar estos nuevos movimientos, ¿no? Sí, con su viejo marxismo, pero con una gran apertura que yo creo que viene de los movimientos libertarios y de otra cosa fundamental, de la debate de la caída del muro de Berlín, ¿no? El develamiento de la atrocidad que fue la cosa. En los años 70, al principio de los años 70, decenas, si no es que centenas de estudiantes y agrónomos se regresaron al campo, se fueron a vivir al campo. La idea era regresar al campo, servir al campo, aprender de los campesinos y de los indígenas y a la vez contribuir con los conocimientos de la profesión de la agronomía para restablecer la dignidad de los campesinos, revalorar su importancia económica, social y cultural en un país que había dado la espalda al campo después de décadas de urbanización e industrialización. Yo creo que los movimientos de los 70s, de los 80s, son movimientos en los que los obreros, los campesinos, los estudiantes, también los colonos, los maestros, se van encontrando a sí mismos. Y no hubiera sido posible, ciertamente, sin el 68 y su herencia. Pero no creo que seamos para nada el fermento que va ahí a provocar la reacción química. La gente tenía sus motivos. Otón era maestro, Campa era ferrocarrilero, Vallejo era ferrocarrilero, Jaramillo era campesino. Ni los campesinos, ni los ferrocarrileros, ni los maestros necesitan gentes que vengan de fuera. Pero no es malo, no es nada malo el sentir que la gente de ciudad, que los chilangos, que los jóvenes de la universidad están aquí con nosotros. Los efectos que tienen las derrotas, que dividen, la culpa, se andan buscando culpables entre las propias filas, una cosa muy, muy dolorosa, muy difícil, con mucha gente muy valiosa en las cárceles. Ese es el México post-68 de inmediato. Y tiene un gran valor lo que, entre otros, Arnoldo Martínez Verdugo empujó, que fue la unidad, buscar la unidad alrededor de un programa democratizador para México, muy, muy de fondo, muy serio, muy sustentado ese proyecto democrático, de forma que eso fue uniendo a todas estas partes lastimadas de las izquierdas. Y hay las condiciones para que la izquierda se convierta en una fuerza de masas. Y eso es lo que hemos visto en estos años,
sobre todo en el 88, estamos hablando de 20 años después del movimiento estudiantil, que ese proceso logra cuajar en un gran movimiento de masas que ya está expresando que un sector muy amplio de la sociedad mexicana está abrazando lo que llamamos la izquierda. La devaluación de la moneda, la desocupación, el desempleo, los recortes que ya hacía Salinas de Gortari desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, del personal del sector público. Todo esto permite que un grupo, digamos, democrático, avanzado, no diré que de izquierda, pero bueno, por comparación sí, critique la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid y se plantee pues la dirección del PRI. Y entonces el candidato de este grupo, bueno, siempre se mencionan a los mismos, pero un poco más amplio, el candidato de este grupo era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Y una propuesta de nacionalismo revolucionario que era pues la ideología del PRI de los últimos años, sobre todo en tiempos de Echeverría. Cuauhtémoc se sale y busca su candidatura, curiosamente, con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. O sea, un partido que criticaba tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos y que decían ser los auténticos revolucionarios y herederos de la revolución. O sea, un partido que no es ni remotamente, ni fue, ni sería un partido de izquierda. No, sin el 68 no se entiende el 88. Y sin los 70s y 80s de insurgencias obreras, campesinas y populares, no se entiende el 88. De entender que la democracia estaba en el centro de un proyecto de transformaciones desde la izquierda en México, eso es lo que hoy nos está faltando. Si tú ves, hay muchas luchas, muchas demandas, muchos requerimientos por aquí, por allá, pero no hay un proceso que esté unificando en función de cosas sustantivas que además ven hacia un futuro mucho mejor de lo que tenemos, un país cada vez peor. El Frente Democrático Nacional, que es el que encabeza, el que lleva a Cuauhtémoc Cárdenas a las urnas, a las elecciones, estaba formado por diferentes organizaciones. Una de ellas era el PMS. Pero cuando Cuauhtémoc Cárdenas plantea una marcha en defensa del petróleo y tacataca el 18 de marzo de 1989, sí, y 89 ya, el PST y el PPS no participan. Participa el PMS. Y después, un mes y medio después o algo así, resuelven transformarse en Partido de la Revolución Democrática, con el registro del PMS, porque era muy complicado conseguir el registro para participar en las elecciones que venían después, ¿no? Entonces, el PMS le da el registro y se considera una continuidad, pero no es exactamente una continuidad, porque el PRD va a estar hegemonizado por expriistas, ¿sí? No por comunistas, ni trotskistas, ni de Punto Crítico, ni de la ultraizquierda antigua que ya no era tal, ¿no? Sino por expriistas. Creo que el 94 compramos falsamente el espejito y no medimos hasta qué punto el salinato había minado las bases cardenistas, había cooptado, había manipulado, había modificado, ¿no? No en balde durante esos 6 años los 500 y pico perredistas muertos. Siempre, desde el surgimiento del PRD, ha estado presente el dilema, negociar u oposición a ultranza. Cuauhtémoc Cárdenas, que planteaba la necesidad de un gobierno de salvación nacional, es decir, mantenerse en la oposición abierta al entonces gobierno de Zedillo, y la otra encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, en la que nos identificábamos lo que después fue la mayoría del PRD, que planteaba una estrategia
de transición pactada hacia la democracia, es decir, sentarse a negociar una reforma política profunda con el gobierno de Zedillo. El PRD mayoritariamente resuelve irse con la estrategia de transición pactada hacia la democracia. Y es cuando logramos pactar la reforma de 1996. Curiosamente, esa reforma de 1996, que permitió que se eligiera gobierno en el Distrito Federal y tuviéramos un IFE, una autoridad electoral autónoma e independiente del gobierno que dirigía, que presidía la autoridad electoral, esa reforma hizo que Cuauhtémoc Cárdenas, que se había opuesto a esa estrategia, pudiera ser el primer jefe de gobierno electo democráticamente en 1997. Creo que el momento más importante en esa historia de cómo adquieren presencia pública en cargos fue el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 aquí en el Distrito Federal, y creo que hay dos razones para hablar de eso brevemente. Una, es como una especie de reivindicación histórica de Cárdenas, ¿no?, que fue el que abrió, digamos, este cascarón que ya se había estado quebrando poco a poco a partir del 77. Fue una reivindicación histórica del papel de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia política y en la historia de la izquierda en general. Pero también, por otro lado, lo que expresó es que la izquierda podía gobernar, y que podía gobernar sin ninguna limitación, sin ningún riesgo de que algo pudiera ocurrir. Hay una gran ilusión, una gran determinación de decir, bueno, abramos cambios, expresemos la necesidad de cambios que necesita el país. En los momentos electorales se han tenido grandes candidatos, posibilidades muy cerca, y un régimen que sigue teniendo control sobre el voto, control sobre los procesos, y una sociedad corporativizada y corrompida que vende su voto, etcétera, porque no se acompañó de un proceso verdadero y profundo de democratización. Y se va quedando la izquierda sin referentes, sin presencia. A veces te enseñan a un diputado que dicen que es de la izquierda, lo oyes hablar y dices, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? ¿De qué comité estatal del PRI salió, no? Profundamente incultos, profundamente impreparados, ¿no? Cuando esos eran los principales motivos de orgullo de la izquierda, ¿no? Una izquierda estudiosa, era una izquierda honesta, ¿no? Y por eso era tan temida por el sistema, ¿no? Hay millones invertidos en estos procesos electorales, carretadas de dinero. Es para corromper, no se justifica. No hay ninguna justificación, ni de esos salarios, ni de esos gastos, ni del IFE, INE ahora, ni de toda la estructura estatal que está vinculada a estos procesos, está inundado por billetes. Cuando está en este desmoronamiento, ¿no?, porque además los desmoronamientos tardan, ¿no?, que esto quiere rehacerse, quiere preservarse, aparecen estos marginales, ¿no?, que venían resistiendo, no solo desde la izquierda, sino desde siglos con los indios, ¿no? Y este maravilloso contacto entre esta izquierda, ¿no?, representada y detrás de todos por su comandante Marcos, de los indios, de la tradición indígena preservada por los propios indios, y de algo más que se nos ha olvidado, que es la teología de la liberación, y la teología india de don Samuel Ruiz y de todos los jesuitas. Esa conferencia maravillosa rearticula y dice algo nuevo y novedoso, y sigue diciendo algo nuevo y novedoso como alternativa a este Estado y a este Estado que se está desmoronando, que viene desde la Ilustración, y a este sistema económico que se está desmoronando ya. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Y en ese momento oscuro de México, hasta cierto punto depresivo, ¿no? Sale esto
que es la sublevación zapatista como con un mensaje tan fresco, tan renovador, tan de decir hay tareas pendientes de una gran riqueza y de una gran importancia para la sociedad. Y pueden ser otros los sectores cuando en un lugar se atoran las cosas y pueden estar saliendo por otro lado y nutriendo pues nuestra historia, porque la verdad es que hicieron historia. Yo creo que el zapatismo es de todos los movimientos sociales, no solo mexicanos, sino a nivel mundial, el más acabado, el que mejor ha dicho, el que tiene claves de interpretación de lo que puede venir o lo que debe de venir para rehacer el Estado y rehacer la nación y rehacer la vida ciudadana, ¿no? La importancia de la irrupción del EZ está fuera de discusión, ¿no? Aunque habría que diferenciar entre las expresiones de base, indígenas o incluso de un sector de la comandancia y el protagonismo de Marcos, ¿no? Me parece que de pronto es un poco errático, un poco incluso dudoso, ¿no? De pronto dice y hace cosas que no repercutieron favorablemente para la gente como lo hubiera esperado. Y en cambio me parece que es muy consistente toda esta expresión de los caracoles, de la escuelita, de toda esta construcción comunitaria que hacen ellos a partir de la inspiración del EZ, ¿no? Entonces eso me parece que es importantísimo porque es indiscutible que pone en la agenda al mundo indígena en primerísimo plano, aunque el sistema racista como es ha ido volviendo las aguas al mismo nivel. Claro, porque creo que son los dos grandes movimientos morales que ha tenido los últimos 20 años, los últimos 30 años. Quizá en el último siglo, porque el tema es moral, no es ideológico, ¿no? Es que estaba atravesado por algo muy importante, la poesía. Son dos movimientos cuyo lenguaje nació de la poesía. Y la poesía, si algo tiene, es que va a la sustancia de las cosas. Y el tema de la poesía es el tema del alma humana, ¿no? Entonces, al tocar el dolor humano, ¿no? Al tocar la realidad al tocar y entender intuitivamente que el tema central de la vida humana, de la vida social, de la vida política y sus expresiones es el tema del hombre, construyen discursos éticos, discursos poéticos, están llenos de símbolos y deslocalizan la unilateralidad y la univocidad del poder político. Bueno, que yo creo que vienen un poco sí del 68, pero mucho de otras vertientes, ¿no? Me parece que tienen mucho que ver con figuras como don Sergio Méndez Arceo, como Pepe Álvarez y Casas, que sí pasan por el 68 y que tienen ahí una escala muy importante, pero que traen un poco su propia lógica y su propia cuerda, siempre asociada a cosas que están pasando en el país, ¿no? Pero digamos el acercamiento que tienen ellos con el mundo indígena, a través de don Samuel Ruiz en Chiapas, pues no tiene parangón en la izquierda. Se va a alimentar de varias cosas. Yo creo que una primera se va a alimentar de la educación popular, de este movimiento pedagógico que viene básicamente de Sudamérica, de Brasil, con Paulo Freire es la gran figura, porque mucha de la gente que estaba haciendo trabajo de base, organizativo, de educación popular, tratando de fortalecer, diríamos, la visión, el análisis y la conciencia crítica dentro de la sociedad. Una segunda línea, yo creo que es todo el tema de la teología de la liberación, ¿no? O sea, de una serie de integrantes, ya sea de la jerarquía o de, sobre todo, sacerdotes, religiosos, religiosas en trabajo de base, que en esa perspectiva también vienen trabajando. Y yo diría, creo que también, pues una tercera, como de estos movimientos muy plurales en América Latina, en la búsqueda, diríamos, de
cambios en el país, ¿no? Que vienen planteando, viendo, pues eso, o las dictaduras en algunos casos, en el caso de México, una ya para los 60, 70 extensa, control de los gobiernos priistas, la falta de espacios de participación y entonces la necesidad de abrir vías, caminos para la participación de los ciudadanos. En el origen mismo, el discurso, la práctica de los derechos humanos es siempre un trabajo que hace frente al poder, porque los derechos humanos son el límite al poder, es decir, es el límite que el poder no debe rebasar, porque si lo rebasa va a hacer abusos, violaciones, va a transgredir derechos humanos, porque el movimiento de derechos humanos ha sido un órgano, un conjunto de actores que lo que han venido es registrando, documentando, denunciando, haciendo pública violaciones serias de derechos humanos. Y por ahí ha pasado la denuncia del tema de la tortura, de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los pueblos indígenas, el tema de los migrantes, el tema de la comunidad LGBT, o sea, una realidad que ha venido creciendo, porque pues, es la suma de muchos problemas. Dicen por ahí que pues la izquierda va a existir en tanto estemos algunos buscando la transformación. Eso es la izquierda, no las que tengan un partido, no las que se digan de izquierda nada más, ¿no? Sino aquellas que estamos buscando la transformación y que estamos cuestionando y problematizando. Por parte pues, de los colectivos juveniles o los colectivos de defensa de derechos humanos, pues no siempre están insertos en las organizaciones que conocemos, ¿no? Pero bueno, yo conozco y he tenido la grata experiencia de participar, por ejemplo, en la escuelita del Fray Francisco de Vitoria, y conozco colectivos que trabajan por los migrantes, que trabajan en contra de la discriminación, colectivos que trabajan por las mujeres, contra el feminicidio, contra la violencia de género, jóvenes que se dedican a la educación popular. Yo más creo que la palabra que se adecua ahorita más serían los movimientos libertarios, que tienen también toques de anarquismo profundos, porque el anarquismo está muy manoseada, ¿no? Es decir, el anarquismo se asocia con caos, con nihilismo, pero no, el anarquismo es ni Dios ni amo, esa es la palabra, pero cuando no hay Dios ni amo, lo que queda es la sustancia de la ética. Un anarquista es aquel que no necesita ni un Dios ni un amo para ser humanamente presente y ser humanamente adherido a la ética y a la vida de los otros, ¿no? Este mural se encuentra en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Este mural ilustra mucho de las luchas que a lo largo de los años el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha librado en defensa de los derechos humanos de muchas personas. Sin duda, es un lugar ideal para cerrar esta reflexión que hemos realizado con ustedes sobre lo que ocurre con la izquierda mexicana después del movimiento de 1968. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en El Observador. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el que